Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados de su padre, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios todopoderoso. Señor, queremos pedirte en esta noche que tu palabra vuelva a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, como siempre lo vienes haciendo, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando congregamos, cuando leemos tu palabra, cuando escuchamos la predicación del Evangelio. Eres tú hablando, eres tú visitando nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, te vamos a dar toda la gloria a ti. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. He tomado este primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo del 1 al 3, para hablar bajo el tema la responsabilidad como padres de hacer lo bueno. Usted y yo que conocemos la palabra de Dios, porque en otro tiempo vivíamos como queríamos, vivíamos como nos dictaba nuestro corazón, porque hay mucha gente que todavía sigue enseñando. Y hay gente que no lee la Biblia y están en los templos, en las iglesias, y todavía enseñan y dicen, no, haz lo que te mande tu corazón. Pero la Biblia, nosotros que nos dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién conocerá este corazón? ¿Saldrá algo bueno de nuestro corazón? Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puede ser que alguien que conoce la palabra de Dios todavía sigue viviendo en la mentira? ¿Será que en verdad ese hombre, esa mujer, ese padre, esa madre de familia, ese joven, esa señorita, ese miembro de la iglesia, ese directivo de la iglesia, ese pastor, ese ministro ordenado, será que si Cristo está en su corazón, podrán salir mentiras? ¿Podrá salir, hermano, lo que no agrada al Señor? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay gente que todo lo ve plata, plata, plata. Hay otros que lo ven paseo, 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 comida, 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 regalos, ropa, pero no sale nada de Dios, no sale nada de buscar al Señor. Mire, el que tiene a Dios ya no se deja guiar por los deseos de su corazón, sino que ahora es Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, guiando la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita. Usted y yo, como padre de familia, hoy, culto de caballeros, y la palabra de Dios se dirige a nosotros los padres, a nosotros como cabeza de hogar, como los sacerdotes del hogar. ¿Para qué servía un sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento? Para presentar sacrificios a Dios, para servir a Dios, para estar al frente de las cosas de Dios. No solamente el padre de familia está llamado a suplir las necesidades físicas en el hogar. Eso es parte de la responsabilidad de ser un padre de familia. Pero en el ambiente espiritual, en lo que respecta a la iglesia, el padre cristiano está llamado a instruir a sus hijos, a enseñarles lo que dice la palabra de Dios. El padre cristiano está enseñado a
hablarles de lo que la Biblia dice, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros tenemos que vivir bajo la palabra de Dios. Amén. No solamente es darle educación, como los derechos del niño, darle un nombre, darle un apellido, ¿qué más? Darle vestimenta, darles provisión, alimento, un techo, darles un lugar de paz, de seguridad. No solamente es eso. Ahora nosotros nos estamos refiriendo ¿a quién? Al pueblo cristiano, al padre, a la madre que conoce la palabra de Dios. En otro tiempo vivíamos como queríamos. ¿Por qué? Porque no conocíamos el evangelio, porque la religión no nos enseñaba lo que dice la Biblia, y porque nosotros y nuestra propia carne no nos interesábamos en lo que dice la Biblia. No queríamos tener una Biblia. Comprábamos un diario, un periódico, y lo leíamos de tapa a tapa, de hoja a hoja, pero no queríamos saber nada de la palabra de Dios. Amén. Responsabilidad. Llegamos a tener nosotros un lema, responsabilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Llegamos a tener un lema nosotros, responsabilidad, creo que fue por el año 2019, creo. Más o menos por ahí tuvimos como lema responsabilidad. Uy, pastor, pero eso ya pasó, ya. Estamos 2025, sí. Pero hay responsabilidades para nosotros, los padres cristianos. Mire, responsabilidad es la obligación. No es de que si yo quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Es que yo creo, yo pienso, a mí me parece, es que no estoy de acuerdo, será o no será. Como decía nuestro presbítero, el libro de instrucciones bíblicas no es un libro aparte como el libro mormón. Es un libro basado en la palabra de Dios. Es un esquema, es un esqueleto de lo que la Biblia dice, de lo que el hombre tiene que saber. Y no solamente saber, tiene que vivir, tiene que practicar lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. La palabra responsabilidad es una obligación. Es algo que debes de hacer. Quieras o no quieras, tienes que hacerlo. Y nosotros como padres cristianos tenemos la responsabilidad de hacer lo bueno. Amén. Estamos llamados a hacer lo bueno, como dice San Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No estamos llamados nosotros, no es de que estamos sirviendo al pastor, es que tú sirves al pastor, es que todo es para el pastor, es que todo lo ves preguntarle al pastor, es que ¿por qué no te vas a vivir mejor a la iglesia? No, hermanos, usted y yo estamos llamados a servir a Dios en las áreas que nosotros podamos, en las áreas en las cuales Dios nos ha preparado y nos ha capacitado. Alabado sea Cristo. Amén. Es una obligación para nosotros como padres cristianos hacer lo bueno. ¿Y cómo vamos a hacer lo bueno? ¿Cómo vamos a saber qué es bueno, qué es malo? A través de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Usted y yo tenemos que entender como padres cristianos responsables. Amén. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que nosotros somos los responsables de las cosas que hacemos. No es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que el pastor no enseñó, es que a mí nadie me predicó. Tenemos la palabra de Dios. Amén. No, es que yo no escuché eso. Por eso la importancia de congregar siempre. Por eso la importancia, hermano, de buscar a Dios, de estudiar la palabra de Dios. Porque el hombre cree y quiere obedecer lo que le conviene. Pero usted y yo no estamos para hacer lo que nos conviene, sino lo que Dios manda por su palabra. Usted y yo tenemos que saber, tenemos que ser conscientes
que las decisiones que tomemos, sean buenas o sean malas, traerán consecuencias. Y dice el libro de Éxodo capítulo 20, por el versículo 3, dice la palabra de Dios, versículo 2, Éxodo 22, yo soy tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Y Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las venerarás, ni las fabricarás con tus manos. Amén. Eso dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que aman mi nombre. Dios es un Dios misericordioso. Si buscamos a Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros y de nuestras, como dice el lema, generaciones. Amén. Queremos asegurar lo bueno para nuestra familia. Hay que buscar a Dios de todo nuestro corazón. Hay que vivir y obedecer lo que manda Dios por su palabra. Las consecuencias no solamente van a ser para nosotros como padres, sino también vendrá consecuencias trágicas y terribles. ¿Para quién? Para nuestra familia, para nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia en estos versos que acabamos de tomar. Primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3 al versículo 5. Mire lo que habla la Biblia de un rey llamado Abíam. Para ese tiempo, en Jerusalén, en el pueblo de Israel, hermanos, habían reyes. El hombre no quería ser gobernado por Dios. Tenía el mejor de los reyes, pero ellos quisieron un rey humano, un rey terrenal, un rey de carne y hueso, un rey como los demás. Ahí está el problema cuando nosotros queremos ser igual a los demás. No, pero como el papá de fulano de tal le deja que se vaya de pijamada, y ahí se toman sus micheladas, y ahí se fuman sus tabacos, y ahí están los jóvenes con las señoritas. ¿Por qué no podemos ser jóvenes normales, que se abrazan, que se tocan, que se besan? ¿Por qué la señorita no puede tener 1 y 2 enamorados? ¿Por qué no obedecemos el consejo de los especialistas, de los profesionales? Antes de casarse, ¿por qué no experimenta saber si son compatibles? ¿Qué van a recibir? ¿Transfusión de sangre? ¿Qué van a recibir? ¿Donación de órganos? No, hermano. El joven cristiano, la mujer cristiana se guarda para Dios, se guarda para el que va a ser su esposo, su esposa. No está llamado a ser igual a la gente que no conoce a Dios, aunque tenga religión y diga creer en Dios. Usted y yo tenemos que vivir como dice la palabra de Dios. Usted y yo como padres cristianos estamos llamados, es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación hacer las cosas bien. Nos guste o no nos guste. Amén. En la vida cristiana uno aprende a que no se puede rendir, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan necesidades y obstáculos, aunque se levante quien se levante, sea el esposo, sea la esposa, así sean los hijos, así sea el papá, la mamá, los hermanos, los vecinos, el jefe del trabajo. Usted y yo tenemos que buscar a Dios. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3, que dice la Biblia: y anduvo en todos los pecados de su padre, y anduvo en todos los consejos que su padre había cometido,
antes de él. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque hemos recibido ese ejemplo. Aunque siempre la gente hace lo que los demás hacen, pero no siempre se imita lo bueno, sino que siempre se imita lo malo. Estaba mirando un reportaje sobre los cigarrillos electrónicos. Para muchos, inofensivo. Para muchos, no, eso no tiene nada que ver. Vaya, investigue a ver cuáles son los problemas que va a causar el consumir esos cigarrillos electrónicos. No, es que es vapor con un poco de colonia nada más, pastor. Eso no tiene nicotina, no tiene tabaco. ¿No tiene? Tiene 100 sustancias tóxicas para el cuerpo humano. Alabado sea el Señor. Y cada cosa traerá sus consecuencias. Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? Que este rey había hecho lo malo como cometió su padre, los pecados que hizo. Porque siempre se imita lo malo antes que lo bueno. Porque la gente mira muchas cosas buenas, pero se va a agarrar de una o de dos cosas. Pero fulano de tal lo hace. Pero fulana cómo vive. No, hermano, usted y yo ahora tenemos la palabra de Dios, Padre cristiano. No estamos hablando del mundano, del religioso, del inconverso ni del ateo. Estamos hablando del cristiano que dice amar a sus hijos, que dice amar a su esposa, que dice querer tener mejores días para su familia. A ellos les estamos hablando. Mire, este rey se dejó llevar por el mal ejemplo de su padre. La Biblia dice: examinadlo todo. No, pero fulano de tal viene al culto y se duerme. Listo, ¿usted se quiere dormir? No. La casa se ha hecho para dormir. Amén. En su casa saque su tiempo de siesta y duerma. Miraba una persona 4 de la mañana y la persona andando por las calles. Yo digo, cuando comencemos a hacer nuestros matutinos, ya sé a quién lo voy a poner para dirigir los matutinos. ¿Por qué? Porque sé que se levanta temprano. Pero vamos a ver si se comienzan los matutinos y el que le gusta madrugar para otras cosas, también quiere madrugar para venir a la casa de Dios. También quiere empezar, si el futbolista, antes de entrar a la cancha de fútbol, ¿qué hace el futbolista? Y se hace las señales que sea, y agarra y con el pie derecho todavía sale 1, 2, 3 brincos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque no se quiere lesionar, porque quiere meter los más goles que pueda, porque quiere dar las asistencias que pueda de gol. Pero hermano, usted y yo queremos empezar con el pie derecho, hay que buscar a Dios. Queremos tener buenos hijos, hay que buscar a Dios. Queremos que vaya bien nuestra familia, tenemos la responsabilidad de hacer lo bueno. ¿Cómo le corrige el padre borracho a su hijo? Y le dice: no te emborraches. Hermano, si cuando se agarra a emborrachar el papá y los hijos, ¿en qué termina todo eso? En peleas. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y no me diste el pan, el bizcocho, el chancay, el panetón que yo quería. Y se agarran de puñetes y el hijo termina cargándose una maldición sobre su vida. ¿Por qué? Porque papá e hijo se emborrachan. ¿Y en dónde terminan? Hasta en muertes. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque no les interesa buscar la dirección de Dios. Miren lo que dice de este rey: y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. En todos. No es que mi papá era así, es que mi papá era mujeriego.
No, pero pastor, está hablando de los cristianos. Mi padre era un mentiroso, pero iba a la iglesia. Y ayer nomás, ¿cuánto fue ayer? ¿24? Ayer fue 25 de abril del 2025. No, pero mi papá recién el 25 de abril tomó la Santa Cena. Y mírenlo ahora. Está peleando, está mintiendo, está robando, está en otro lugar y no está en la casa de Dios. ¿Cómo me va a obligar mi papá, mi pastor, que vaya a la iglesia? Yo escuché el testimonio de una persona que después, tarde, se sacudió, tarde intentó buscar a Dios. Y cuando llegó a la iglesia y lloraba y buscaba al Señor. Pero cuando su mujer y sus hijos iban a la iglesia, ¿sabe qué hacía don Señor? Agarraba y se levantaba temprano a planchar la ropa, a preparar el desayuno, a alistarle la ropa a su mujer para que vaya al culto. Y don Señor se quedaba en la casa. ¿Y qué hacía en la casa, pastor? ¿Qué de malo hay en quedarse en la casa y cuidar la casa? Porque los tiempos son malos, inseguros, porque hay mucho ladrón. No, él no se quedaba a cuidar la casa. Él ya compraba su droga, todo lo mandaban. No, pero pastor, ¿qué de malo hay si en Colombia la droga es el medicamento, las pastillas? No de esa droga, de pasta básica, de cocaína, de bazuco, de marihuana. Y despachaba todo para la iglesia. Toma mi amor tu ofrenda, toma hijito, hijita, vayan su ofrenda, vayan rápido porque ya están tarde. Tardote. Como nosotros cuando llegamos tarde al culto, ¿sí o no? A todo lugar queremos llegar temprano. A las terapias llegamos temprano, ¿sí o no? A la reunión de padres de familia en la escuela, en el colegio, llegamos temprano. A la reunión en la casa barrial, en la junta barrial, llegamos temprano, ¿sí o no? Al trabajo llegamos temprano. Pero al lugar donde no queremos llegar, y si llegamos tarde, es a la iglesia, es a la cita con nuestro Dios, con nuestro Señor. Si Él tanto bien nos ha hecho. No, pastor, salúdeme porque yo allá estoy mirándole. Sí, usted mirará, pero yo no lo puedo mirar porque yo no sé quién escucha y quién no escucha. No, que el pastor está que me las manda, se las dirige. Sabe que yo lo estoy mirando, yo no sé. Yo no sé quién lo mira, yo no sé quién lo va a mirar, pero yo sí sé lo que Dios sabe. Y Dios sabe que necesitamos ser mejores cada día. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios. Si el hombre no es recto delante de Dios, hermano, no lo será delante de nadie. Este hombre no iba al culto, en su propia casa se drogaba. ¿Sabe cómo terminó la historia? Su mujer se fue. Pero la mujer era cristiana, pastor. Cristiana. Y lo abandonó y se metió con otro hombre. ¿Qué cristiano puede ser aquel que va en contra de la palabra de Dios? Amén. Hermano, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: como el corazón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón recto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Versículo 4: por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Estamos llamados nosotros ¿a qué? A hacer lo bueno, no delante del pastor. Porque algunos queremos hacer las cosas bien cuando nos miran los líderes, ¿sí o no? Uy, ahí viene pastor, ahí viene pastor. Y comienzan a barrer y quieren limpiar y quieren ordenar.
Y cuando le dice el diácono a la diaconisa, hermanita, por favor, mire el papel que ha botado su hijo. ¿Será que puede recogerlo? ¿Y no lo puede recoger usted? Para eso usted es el líder. Para eso usted está aquí. No, hermano, hay que hacer lo bueno. Porque a veces nosotros somos de mala influencia para nuestros hijos. Los hijos salen igual a los padres, aunque no siempre es así. Hay padres buenos y hay hijos que son terribles. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Todo lo que tenía que hacer, o casi todo. ¿Por qué dice usted casi, pastor? Termine de leer este versículo 5 y mire lo que dice la Biblia. Salvo en lo tocante a Urías, Eteo. David fue un hombre que hizo lo bueno. La Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios. Pero cuando David vio a una mujer hermosa llamada, ¿cómo se llamaba? Betsabé, una mujer hermosa pero descarada, una mujer hermosa pero tratando de atraer y de seducir a aquel que lo mire. Por eso que la cristiana, mire usted, ojo hermano, hermana. Hay lugares donde dicen, no, es que la mujer tiene que vestirse atractiva, mas no provocativa. ¿Y para qué quiere la mujer vestirse atractiva? La mujer tiene que agradar a su esposo. Tampoco va a salir despeinada como una escoba vieja. ¿Qué pasa con la escoba vieja cuando ya se usa mucho tiempo? Sale, hermano, las cerdas se hacen mitad para allá y mitad para acá. Y toda despelucada ahí la escoba, ¿sí o no? La mujer tiene que arreglarse, pero la mujer no se viste para atraer la atención de los hombres extraños. La mujer se viste ¿para qué? Para agradar a su esposo. El hombre se viste ¿para qué? Para agradar a su esposa. Alabado sea el Señor. Y nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, nos vestimos y hacemos las cosas para agradar a nuestro Dios y Señor. Amén. Amén, hermanos. Aunque no diga amén, yo sé que está allá atrás. Yo sabía que el pastor no iba a predicar algo bonito, por eso no vine. Si usted a veces no quiere ni venir, no quiere ni buscar al Señor, pero Dios traerá a otros, ¿sí o no? Dios traerá gente que ame su palabra. Dios levantará un pueblo sediento de la palabra de Dios. Dios levantará hombres y mujeres que quieran esforzarse por ser mejores cada día. Hombres y mujeres que quieran hacer lo recto y quieran ser ejemplo para sus hijos. En esta última parte falló David, se volvió en un adúltero, después se convirtió en un asesino y después vio cómo su hijo, su medio hijo, hermano, termina. Su hijo, de él era su hijo, termina violando a su otra hija. Como su hijo contra su otro hijo, hermano, ¿cómo se matan? Uy, eso fue terrible. Por eso tenemos que esforzarnos por hacer lo bueno. Es nuestra responsabilidad. Cristo vive para siempre. Queremos ver algunas cositas por la palabra de Dios que nosotros como padres, hermano, debemos de hacer con nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios desde el versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones. ¿En dónde? ¿En la cabecera? ¿En dónde? ¿En su vehículo? Porque hay gente que lo pone ahí la Biblia abierta ahí en su carro. ¿Para qué?
para que el ladrón vea, no podemos robar porque este carro es de un cristiano. La Biblia no es un amuleto. La palabra de Dios tenemos que ponerla ¿en dónde? En nuestro corazón, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre los ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Porque a veces uno como padre se siente y lo primero que agarra es el celular, ¿sí o no? Ahí está comiendo y está chateando. Pero mire lo que dice la Biblia: cuando te sientes en tu casa, tienes que hablar la palabra de Dios. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Queremos que usted y yo aprendamos algo en esta noche, hermano, hermana, amigo que nos está escuchando. Uno, buscar la oportunidad para hablar de Cristo a vuestros hijos. Es más fácil enseñar a nuestros pequeños ahora que son pequeños, ahora que usted los puede traer a la casa de Dios. Tráigales un paquete de galleta, tráigales ahí un tomatodo, un frasco, una botella de agua de gelatina, y dígale: muy bien, te sientas afuerita y comes, pero en la iglesia no se come, en la iglesia no se corre, en la iglesia no se anda haciendo bulla. Escucha, porque es la casa de Dios. Si no, vamos a hablar en la casa. ¿Qué van a hablar, pastor? Bueno, papá y mamá saben lo que tienen que hablar con sus hijos. Amén. Mire usted, cuando los niños son pequeños, uno les puede enseñar. No, papá, es que me va a dar sueño. Muy bien, te duermes en mis brazos. No, mamá, es que yo mucho me aburro. Ya, no importa, te me sientas ahí tranquilito y quiero que escuche la palabra de Dios. Hermanos, hay que buscar la oportunidad. No, pero pastor, yo ya tengo hijos adultos ya. De igual manera, cuando llegamos a visitarlos o cuando llegamos del culto, ¿por qué no hablarle? Mira, hijo, hoy aprendimos esto de aquí. Mira lo que dice la Biblia. Papá, no me salgas con tus cosas, ya déjame tranquilo. ¿Cómo que déjame tranquilo? ¿Qué pasa? Mira lo que dice la Biblia. No, es que tengo que trabajar. Siga trabajando, yo te voy a leer. No, es que yo tengo que estudiar. Espérate un momento, te voy a dar lo que dice la palabra de Dios. Aunque aparentemente no quiere escuchar. No escucho, tengo orejas de anticucho. Pero ahí hay que darle la palabra de Dios, porque usted no está hablando directamente con esa persona. Usted le va a hablar ¿a quién? A su alma, a su espíritu de ese hijo, de esa hija rebelde. La Biblia dice así: y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Dios cumplirá su propósito. Me acuerdo cuando mi papá me hablaba, me acuerdo cuando mi mamá me predicaba. Hay que enseñarle la palabra de Dios, amén, hacerles entender que ellos deben de alcanzar la salvación de sus almas. Yo busco a Dios, pero yo me salvo si la muerte me alcanza, hermano. Yo me voy a ir al reino de los cielos. No, pero pastor, ¿y cómo dice el libro de los Hechos? Capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No dice la Biblia que se va a salvar? Me salvo yo y también se salva toda mi familia. No, eso no dice la palabra de Dios. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Yo acepto la salvación de Cristo, pero va a ser mi responsabilidad como padre cristiano
como hombre que está buscando a Dios, que está orando, que está leyendo la Biblia. Ahora yo me voy a encargar ¿de qué? De orar por ellos, de ayunar por ellos, de predicarle la palabra de Dios. Señor, visita a mis hijos. Señor, sálvalos. Señor, dales un sueño, dales una experiencia. Señor, toca sus vidas, toca sus corazones. Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que el alma de mi hijo, de mi hija se pueda salvar. Que mi mujer conozca tu palabra. Que mi esposo, que parece el hombre de Neandertal, que parece el Pithecanthropus erectus, que parece allá el hombre de las cavernas, que el hombre es familiar del monstruo del lago Ness, que tiene siglos de siglos que no quiere buscar a Dios. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios obra en cualquier tipo de corazones. Para Dios no hay corazón duro. Amén. Siempre sé mirar a una persona, hermano, que cuando pasa del trabajo, pudiera entrar con todo su cansancio y sus problemas, poder venir porque sus hijos necesitan de Dios. Pero no sé qué será más importante, si llegar a casa o venir a la casa de Dios. Pero hay cosas que son tristes y hay cosas que son penosas. Amén. Hay que reconocer nosotros cuáles son nuestras prioridades, hermanos. Eso depende de nosotros, porque la salvación es personal. Pero yo tengo que compartirles, hablarles de la palabra de Dios a mi familia, a mis seres queridos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que instruirlos, hay que enseñarles en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser que es más importante darle educación secular a nuestros hijos y la educación espiritual y la enseñanza en las palabras de Dios? Hermano, hay que enseñarle la palabra de Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra responsabilidad como hombres y mujeres, como padres de familia que conocemos la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 78, versículo 4 al versículo 8. Cristo vive para siempre, buscando y alabando al Señor. Amén. Salmo 78, versículo 4 al versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Por qué no testificarle a nuestra familia? ¿Por qué no decirle a nuestros hijos: ¿sabes por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Sabes por qué decidí ser cristiano? Porque ser cristiano tiene que ser una decisión de cada una de las personas. ¿Sabes por qué voy a la iglesia? ¿Quieres que te cuente? Dios me sanó. ¿Ay, interesado eres, papá? No, no soy interesado. Pero corrí a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por mí. Con todos mis ahorros y todo mi dinero quise comprar mi salud, pero con el dinero no pude alcanzar la salud que tanto anhelaba. Pero un día me dijeron: hay un Dios poderoso, hay un Dios que te puede sanar. Vamos, déjame orar por ti. Vamos, te invito a la campaña. Vamos, te invito a la casa de oración. Te invito al templo. No, no quiero. Vamos, no pierdes nada. Pues vamos. Señor, mira este loco de mi hermano, de mi hijo, de mi primo, de mi vecino, de mi amigo. Ha dicho que tú me puedes sanar. A ver, sáname. Y si Dios le habla en ese instante, ¿para qué quieres que te sane? Bueno, para seguir haciendo lo mismo. Ay, Dios no va a hacer nada. No, si tú me sanas, te busco, te sirvo, hermano. Dios ha hecho maravillas. Hay que enseñarle a nuestros hijos por qué somos cristianos. Tenía mi santo, tenía mi virgen, pero ninguno me pudo ayudar.
fui a los alcohólicos anónimos, fui a los narcóticos anónimos, fui al brujo, fui al hechicero, fui al babalao, estuve en misas negras, pero nadie me pudo ayudar hasta que llegué a la casa de Dios, y en la casa de Dios, Dios hizo maravillas. De ese Cristo te quiero predicar, hijo, hija, papá, mamá, busca al Señor. Alabado sea Cristo. Mire lo que dice Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Ven para acá, siéntate. Mira lo que dice la Biblia. No hagas esto porque Dios no puede ser burlado. No hagas aquello porque eso no agrada a Dios. El padre cristiano no puede ser un alcahuete. Pastor, no me insulte. No lo insulto, pero usted no puede tapar el pecado de sus hijos. A veces los padres son los que ponen las manos al fuego por los hijos. No, es que como mi guagua, como mi reina, mi princesa, como mi rey va a hacer esto. Calumnia, difamación. Como en cierta ocasión llegaron unos cristianos a un lugar de predicación y le mostraron con evidencia, le dijeron: mire, fulano de tal, esta persona no es su familiar. ¿Y de dónde ha sacado usted esto? No, lo encontré en su Facebook. Mire, a ver, préstemelo para verlo. ¿Qué se creía? ¿Inspector? ¿Qué creía? No, inteligencia artificial. Uy, estamos hablando hace, hermano, casi 15 años atrás. Mire usted. Y decía: hermano, cuando le devuelven el celular a esa persona, habían borrado todas las evidencias. Al otro día en el culto, desde el altar: sí que se están metiendo con mi familia. Aquí en el Ecuador eso es penado. Eso es calumnia, difamación, y eso es penado ante la ley. Y si sigues hablando así, te va a caer la mano de Dios. No podemos intimidar a la gente. No podemos decir que algo es falso si a nosotros no nos consta. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera, para que sepan nuestros hijos. Cuando mi hijo José Daniel nació, hermano, yo ya tenía años de ser cristiano. Mi hijo no me ha visto borracho, y con la ayuda de Dios no me verá haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado mi vida. Él tiene que: papá, ¿y cómo eres tú? Preguntan los hijos. ¿Y qué hacías tú, mamá? Yo era así, 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 pero Cristo me cambió. Qué triste y qué penoso es que los hijos cristianos lleguen a la casa y vean a la mamá chismoseando con las vecinas, peleando, agarrándose de los pelos con las vecinas, con odio, con falta de perdón. Y cuando hijo, vamos a la iglesia, mañana llega el presbítero. ¿Qué presbítero ni qué nada? Quisiera ir y decirle al presbítero qué tipo de persona eres en la casa, cómo te comportas con papá, cómo hace usted, papá, cuando no está en el culto. Cuando está en el culto es una cosa, pero cuando está en la casa es un diablo. Usted es Seudonio, como pastor, Seudonio, primo hermano con el demonio. ¿Qué me va a venir a hablar de Cristo, de cambio, de transformación? Cambie usted primero. Hermano, nuestra familia tiene que saber que Dios es un Dios poderoso. Nuestra familia tiene que darse cuenta, y no por lo que nosotros hablemos, sino por nuestro cambio, por nuestra transformación, que pueda decir nuestra generación: yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Ellos son diferentes a mis maestros, a mis jefes de trabajo, a los padres de mis compañeros. Yo quiero ser como es papá. Amén. Hay que enseñarles la palabra de Dios para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán.
Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Yo tuve un padre, pero fue excelente. Aunque no estudió mucho, no era de muchas palabras, pero ese hombre con sus palabras, no necesitaba sacar la correa cuando me regañaba. Eso partía mi corazón y me ponía a llorar. Ahora, los hijos de ahora se le burlan a papá. Sí, que te voy a corregir. ¿Qué corregir? Si usted dice y dice y nunca hace, ¿qué me va a corregir? Corríjase usted. Mire cómo usted es con mamá. Mire cómo usted es en la calle. Hermano, ay, arrarray, como dicen aquí en el Ecuador, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Nuestra confianza no puede estar en el dinero, porque el dinero se acaba, porque los bancos se van a la quiebra, porque las cooperativas se terminan robando el dinero y vaya a ver quién le devuelve su plata. No, pero mi póliza de seguro, el seguro que he hecho contra robos, contra incendio. Hermano, nuestro seguro está en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Usted no ponga su confianza ni en su trabajo ni en su jefe. ¿Por qué? Porque los jefes siempre buscarán a alguien que trabaje mejor que usted, alguien que pueda rendir mejor que usted, que cobre menos que usted, que coma menos que usted, que trabaje más que usted, y lo terminarán votando. Mire lo que dice: y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué tremendo mi papá, qué tremenda mi mamá, porque lo que ellos dicen, ellos lo hacen. Hermano, eso marcará la diferencia. Hay que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Hay que vivir lo que dice la palabra de Dios. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Niega a Cristo, te mato. Primero me matas, pero a Cristo no lo niego, porque Cristo ha sido bueno, porque Cristo me ha ayudado, porque cuando todos me dieron la espalda, Cristo siempre estuvo allí. Nadie me va a fallar allí en el cielo, porque en el cielo tengo a Dios. Hermano, mire lo que dice el versículo 8: y no sean como sus padres. ¿Cómo era papá que usted tenía? El papá que yo tenía cosas muy buenas, pero tenía algunas cosas que eran malas. Y yo siempre decía: cuando yo sea grande quiero ser como mi papá. A mi papá no le gustaba la injusticia. En cierta ocasión, un hermano de mi papá llegó un fin de año, yo ya tenía uso de razón. Llegó contento, a carcajadas. Tal vez me vea mi tío. De ustedes estoy hablando, tío. ¿Todavía te acuerdas? Hermano, hay cosas que uno no se olvida. Y llegó mi tío, uno de los hermanos de mi papá, llegó con una sonrisa como guasón de oreja a oreja. ¡Ja, ja, ja, ja! Y mi padre lo queda mirando y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes así? ¿Por qué tan feliz, tan contento? Y decía mi tío, no, es que mi hijo es sabido. Mi hijo es pilas, como dicen aquí en el Ecuador, como dicen en el Perú, es vivazo mi hijo. ¿Sí? ¿Qué ha hecho tu hijo? Y su hijo era pequeño, tenía como 5 años, creo. No, es que mi hijo, estábamos yendo a mirar unos zapatos y mi hijo se trajo este lado de zapatilla de la tienda donde venden zapatos. Mi padre le dio una amenazada. Le dijo: ahorita mismo te me vuelves y entregas esa zapatilla, porque si no lo haces te voy a castigar a ti. Mi tío era adulto, mi tío tenía como unos 30 años. Hermano, mi tío se quedó sorprendido. Yo estaba escuchando, estaba mirando. Porque si ahora no corriges a tu hijo,
Después tendrás que ir a llorar a una cárcel. Será un futuro ladrón y delincuente por cuanto no lo has corregido. Así es que déjate de cosas y te vas y devuelves eso de ahí. Sin vergüenza que tiene. Uy, hermano, si yo, siendo el hijo, yo quería esconderme, yo no sé qué habrá sentido mi tío. Mi tío salió disparado de ese lugar. No sé si botó la zapatilla, no sé si en verdad lo fue a devolver. No se lo pregunté, nunca se lo pregunté. Pero hermano, hay que enseñar a nuestros hijos, mire, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Uy, qué duro que Dios pueda decir en su palabra. Nosotros orando, Señor, quiero que me hables. Señor, háblame por tu palabra. ¿Qué piensas de mí? ¿Qué crees tú de mí? Háblame, Señor. Y cuando usted va a abrir la Biblia, generación contumaz y rebelde, duro de cerviz. Uy, hermano, yo creo que ese es como que le caiga una gota de limón en el ojo, le va a arder. Como que le caiga un poco de sal, un poco de ají rocoto en el ojo. Uno le va a arder hasta el alma. Mire, ¿qué dice la Biblia? No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Por eso dice la Biblia, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón. Yo soy así, punto, yo no voy a cambiar. Yo soy así. Mi pastor fue el apóstol Pablo. Mi pastor fue el apóstol Pedro. Mi pastor fue el pastor Luis M. Ortiz. Mi pastor ha sido el supervisor del Ecuador. Mi presbítero ha sido fulano de tal. Pero hermano, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? Mire, como son los padres, así también serán los hijos. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Usted y yo tenemos que ser fieles a Dios, fieles a su palabra. Amén. Otra cosa que quiero que usted pueda mirar. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Alabado sea el Señor. Alabe al Señor, hermano. No se ponga triste. Uy, pastor, con esa garrotiza que nos está dando, dará más que sea para comprar el mentol chino, el Sicura. ¿Y para qué sirve eso? Para los golpes, tronchaduras, dislocaduras. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Otro punto que queremos ver: enseñarles a los hijos a obedecer a Dios y a su palabra. Hermanos, a Dios nosotros no lo vamos a impresionar. Si Dios dice que no, es no. Me preguntaba alguien y me decía: pastor, quiero hacerle una pregunta. Dígame, hermano, ¿qué pasó? Pastor, yo tengo un parcero, dice. Bueno, es un lenguaje urbano allí en Colombia, como dicen vulgarmente, una jerga. Pastor, yo tengo un parcero y mi parcero se está enamorando de su prima. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Está bien? ¿No está bien? Le digo, ¿sabe qué? Moralmente eso no se ve bien.
Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque si tu parcero con tu parcera se enamoran, tienen un grado de parentesco familiar, ¿qué va a pasar con la familia de los parceros? ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a pelear, se van a enemistar. ¿Y cómo terminan? Van a terminar mal. No lo haga. Dígale al parcero que no lo haga. Habiendo tantas mujeres en el mundo, ¿por qué fijarse en una prima? ¿Por qué fijarse en un familiar? ¿Por qué fijarse en una tía? ¿Por qué fijarse en alguien que viene a ser parentesco con esa persona? No lo haga. Amén, pastor, ya le voy a decir al parcero. El otro día le preguntaba, ¿y qué dice el parcero? ¿Le dice el consejo? Hermano, mire, la palabra de Dios es clara. Hay gente que hace tantos sacrificios para venir a la iglesia. Alguien preguntaba y decía, ¿sabe qué? Tal persona dice que muchos días está viniendo a la iglesia porque se está gastando 30 centavos de ida y 30 centavos de vuelta a casa por venir a la iglesia. Hermano, hay cosas. Mire, mi hijo, siendo una persona de 6 años, me dice, papá, ¿es verdad que uno antes de hablar tiene que primeramente pensar? ¿Es verdad que uno no puede hablar por hablar porque uno tiene que ser consciente de lo que está hablando? ¿Verdad, papá? Le digo, es verdad. ¿Por qué? Porque uno no puede herir y lastimar y hacer daño y decir, perdón, me equivoqué o no lo quise hacer. Ya, pues problema, ya lo dije. No, hermano, el cristiano tiene que ser, como dicen los hermanos en Colombia, tiene que ser juiciosito. Hay que entrar en razón. No podemos hacer daño o lastimar a nadie. Entonces yo digo para mí, cómo Yuri Burgos se gastaba tanto dinero en un día de borrachera y ahora por venir a la casa de Dios y gastarse 60 centavos de pasaje. ¿Acaso que será un gran capital? Si estoy invirtiendo para mi alma, porque yo quiero vivir para Dios, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero que mi vida esté llena de Dios. Por eso que en nuestras oraciones hay que decirle al Señor, Señor, visítame cada día. Señor, lléname. Señor, tócame. Señor, que tu Espíritu Santo obre de una manera poderosa. Porque no queremos seguir siendo los mismos, las mismas. Tenemos el derecho, con la ayuda de Dios, a ser diferentes, a tener hijos diferentes. Alabado sea el Señor. Punto número 2. Hay que enseñarle a nuestros hijos a obedecer a Dios y a su palabra. Dios le dio una orden. Dios le dijo a través del profeta Samuel a este rey llamado Saúl. ¿De qué? De que ellos vayan y destruyan todo lo que el enemigo tenía, que Dios no necesitaba nada de lo que los enemigos tenían. Amén. Usted y yo como cristianos no necesitamos hacer nada de lo que hacen los mundanos para sentirnos bien. El mundano, para sentirse bien, se emborracha. Usted y yo, como dice la palabra de Dios, no embraguéis con vino en el cual hay disolución. Como dice la palabra de Dios, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el ojo amoratado? Para aquel que se detiene en el vino, para el borracho, para aquel que se dedica a libar, a beber, a consumir bebidas alcohólicas. Salió por las noticias Santo Domingo de los Áchilas y un hombre miserable, hermano, porque hay que ser miserable para lastimar, herir y hacer daño a la familia. Ahí con un cuchillo
amenazando a su mujer, y la mujer en la esquina de su casa llorando cerca del portón de la casa: ya no me pegues, ya no me hagas daño, ayúdeme. Y el hombre con el cuchillo ahí, hermano, queriendo llevarse a la criatura. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando consume bebidas alcohólicas, cuando consume drogas, se cree valiente, se cree machito. A ver, este de acá que se ha creído, ahora le meto puñete y patada. No, el que tiene a Cristo ya no quiere hacer uso de la fuerza. Tenemos a un Dios que defiende, tenemos a un Dios que nos va a ayudar. No paguéis mal por mal, mía la venganza, dice Jehová. Hay cosas que son vergonzosas y no deben de salir de nosotros. Mire, por eso Dios ordenó: no traigan nada. Y Saúl se creyó mejor que Dios, más bueno que Dios. Listo, vamos a destruir esto, pero vamos a llevar los animales, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Cuando Dios dice no, es no. Y si Dios dice no hagas, pues no lo vamos a hacer. Y si Dios dice no lo quiero, pues Dios no lo quiere. Y si Dios dice para el joven, para el soltero, cristiano, cristiana, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión hay la luz con las tinieblas. Hay que decirle al hijo, por más que usted lo quiera, papá o mamá cristiana: hijo, la Biblia dice que no te va a ir bien. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concordia Cristo con Belial? Espérate, ora, busca al Señor. No, mamá, quiero que vayas a pedir la mano. ¿Qué mano ni qué nada? No te pido la mano, ni el dedo, ni la uña. Peor la pezuña. A mí no me vengas con cosas. ¿Quieres hacer? Haz como tú quieras, pero yo no voy a ser partícipe de tu pecado. Porque el cristiano no participa de pecado ajeno. Alabado sea el Señor. Por eso dice la Biblia: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿De qué nos sirve venir a la casa de Dios si no vamos a obedecer a Dios y a su palabra? ¿De qué sirve decir yo pertenezco a tal iglesia si usted y yo, como padres cristianos, no somos obedientes a Dios, a su palabra y a la persona que está al frente? Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. Mire, hermanos, para que nuestros hijos obedezcan a Dios, nosotros debemos de hacerlo primero. Yo le decía a alguien: si usted hace lo malo, si usted se porta mal, si usted sigue así, dando mal testimonio, sepa una cosa: que después que su familia se vaya de la iglesia, usted no lo va a traer con lágrimas. Ahora sí voy a ayudar, Señor, tráelos. No van a querer saber nada del evangelio. Por eso que los cristianos, los miembros de la iglesia, no pueden ir a hablar mal en la casa, delante del hijo mundano, de la hija mundana. No, es que el pastor así, es que el hermano así, es que la hermana así. Por eso que hay gente que viene a la congregación: esta bola de hipócrita. Ahí está el pastor, un hipócrita, tragón. Cuando hay comida, ahí está el pastor, y cuando no hay comida no quiere ni venir. Hermano, de nosotros depende. Hay que enseñarles a nuestros hijos a obedecer la palabra de Dios. Mira, hijo, mira, hija, así dice la Biblia. No me interesa, papá, así no te interesa. Así dice la palabra de Dios. Y vamos a obedecer lo que dice la Biblia. Amén. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre. No, es que todavía están pequeñitos mis hijos. Desde ahora hay que enseñarle la palabra de Dios, hermanos. Mañana será demasiado tarde. Mira lo que dice Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría. Amén. ¿Quién da la sabiduría? ¿El libro? ¿Quién da la sabiduría? Alexa. ¿Quién da la sabiduría? ¿El internet? ¿El colegio La Salle?
el colegio particular, hermano, mire lo que dice la Biblia, Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde? De Jehová. Hay gente porque cree que se lee algunos libros, ya se creen más sabios que los demás. Este viejito que me va a enseñar, ya vaya para allá, ya. No sabe ni hablar bien, no sabe ni leer bien. ¿Y qué cree que me va a enseñar a mí? ¿De quién viene la sabiduría? De Jehová. Había un joven provinciano en un bus, en cualquier parte del mundo, hermano. Y se comenzó a predicar, y la gente de la sierra tiene su forma y su manera de hablar. Como cada uno tiene su forma y su manera. Los del oriente hablan de una manera. Mire, hermano, los del oriente hablan de una manera. Los de la sierra hablan de otra manera. Los costeños hablan de otra manera. Algunos dicen, no, es que los de la costa se comen la S. ¿Sí o no? ¿A cuánto vale? A $2. No dice a $2. A $2. A $2. Deme un poco de arroz. ¿Sí o no? Y, hermano, pero cada uno, aunque tiene su forma y su manera de hablar, pero todos están expresando algo. Y nadie puede menospreciar y burlarse de los demás. Y cuando estaba predicando y dos universitarios, hermano, se le burlaban a ese joven. Este cholito, se no sabe ni hablar, apenas sabe expresarse y va a venir aquí a hablar. Y ese hombre estaba que predicaba la palabra de Dios. Y cuando predicaba la palabra de Dios, este joven cristiano, ¡ey, ya cállate ya! Que vienes tanto a hablar y a gritar, ¡cállate! Serrano, perdóneme la expresión, hermano. Y el joven como que se quería callar. Y los demás pasajeros, ¡hey, cállense ustedes sinvergüenzas! Dejen hablar al muchacho porque nosotros sí queremos escucharlo. No, que si quieres te devolvemos tu pasaje, bájense del bus. Hermano, cuando están así y el muchacho ya se iba a quedar callado y vino la palabra de Dios, ¡tac! Y le dice, a ver, ustedes intelectuales, estudiosos, universitarios, catedráticos, con todo respeto, con toda educación, ¿de dónde proviene el principio de la sabiduría? Y cuando el uno lo queda mirando al otro, fulano, respóndele, te está preguntando. No, es contigo, respóndele tú. Y todos los pasajeros se comenzaron a reír y dijeron, a ver, sabiondos, estudiosos, universitarios, respóndale al serranito, al paisanito, al que no sabía hablar. A ver, les preguntó, respóndale. Y ninguno de los dos sabían. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nos conviene a nosotros como padres cristianos venir a la casa de Dios todos los días. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder instruir a nuestros hijos. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿En qué radica la sabiduría? En el temor a Jehová. ¿Qué dice? Los insensatos. Un insensato es un necio y un necio es un tonto. ¿Qué, pastor? No me insulte. No estoy insultando. Ahí está. Estudie. ¿Qué quiere decir insensato? Los sinónimos, ¿verdad? Los sinónimos, antónimos, parónimos. Hermano, mire lo que dice. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando se vaya el pastor va a venir otro mejor pastor. Ahí sí, ahí voy a saltar, danzar, brincar, hablar en lengua, voy a recibir los 5 ministerios, los 9 dones. Pero hermano, si nosotros no buscamos al Señor, si nosotros no somos humildes y sencillos, si nosotros despreciamos la enseñanza, si nosotros despreciamos la casa de Dios,
¿qué tipo de hijo vamos a tener? ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestra alma? ¿Qué responsabilidad tenemos con Dios? Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué tipo de hijo le va a dejar? Bueno, que los corrija el pastor. No, usted como padre tiene que corregir a sus hijos. Amén. Punto número 3, hay que enseñarle sabiduría a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a enseñarle sabiduría? Teniendo temor a Dios. ¿Y cómo vamos a enseñar sabiduría? Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, cuando nosotros saquemos tiempo para buscar al Señor. Mire lo que dice capítulo 3 de Proverbios, versículo 7 y versículo 8. Pastor, apure ya, se acaba el bus. Mire lo que dice, todavía tenemos tiempito. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, no seas sabio en tu propia opinión. Algunos no se dejan enseñar, ¿sí o no? Está la enseñanza. Todos los días tenemos enseñanza. 1 hora, hora y media de enseñanza. Tanta enseñanza. Hermano, nosotros debiéramos de ser las personas que más conocemos a Dios, que más amamos a Dios, que más conocemos la Biblia. ¿Por qué? Porque todos los días se nos enseña la Biblia. No lo que dice el pastor, no lo que cree el pastor. Hay gente que sale con enseñanzas raras, con cosas, hermano, que no dice la Biblia. Pero nosotros, privilegiados, debemos de sentirnos. ¿Por qué? Porque cada día se nos enseña la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuánta gente espiritualmente está mal, está enferma? ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios, porque no están recibiendo sabiduría, porque no hay temor de Dios. Hermano, cuando uno tiene temor de Dios y cuando uno mira que nuestros hijos están actuando mal, a veces nosotros queremos justificar lo malo de nuestros hijos. Ahí está el sacerdote Elí con sus hijos Ofni y Fines. Gente, hermano, impía, gente que hacía lo malo y conocía la ley de Dios, pero no había temor de Dios. Cada uno creían que estaban bien. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es destrucción y muerte. Hay que enseñarle sabiduría. ¿Y cómo le enseñamos sabiduría, pastor? Recomiéndeme alguna página de internet. Le recomiendo la Biblia. Léale Salmos, Proverbios, Eclesiastés a sus hijos. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a memorizarnos un salmo, vamos a memorizarnos un proverbio, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Hay gente que muere a corta edad. ¿Por qué? Porque, hermano, le han faltado el respeto a papá y a mamá. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios. Último punto para irnos ya. Para irnos. Miqueas capítulo 4 versículo 2. Pudiéramos hablar muchas cosas. Pudiéramos hacer una segunda parte mañana. No, pastor, no predique porque si usted predica yo no vengo mañana. Mañana vamos a tener culto misionero. Amén. Amén, hermanos. Mañana tenemos culto misionero. Mañana, alabado sea el Señor, último culto de convención en el Perú, y mañana creo que también hay culto misionero. Hermano, hay mucha necesidad de la palabra de Dios. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? No, pastor, es que yo no, que vaya otro. Mira lo que dice Proverbios, Miqueas capítulo 4 versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid. Vendrán de Colombia, como llegan de Colombia, ¿verdad? Vendrán de
Venezuela, como llegan de Venezuela, podrán venir, hermano, de Cuba y de donde Dios los traiga, porque de Dios son las almas. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuarto punto, hay que enseñar a nuestros hijos a ser justos. El pueblo de Israel tenía todo para hacer las cosas bien, porque el judío, el israelita, es una persona muy próspera. Porque los hermanos, los árabes son personas prósperas. ¿Sabe por qué? Porque los padres les enseñan a sus hijos lo que enseña la palabra de Dios. Hay que enseñar a nuestros hijos a hacer las cosas bien, a hacer lo correcto. Eso no está bien, no hagas así. Eso no dice la Biblia. Hable usted con la verdad, aunque le cueste. ¿Cuántos padres cristianos, entre comillas, llega el fin de año y al licenciado, al profesor, al magíster o magíster, van y le ofrecen: licenciado, aquí le traen un regalito? Y el cristiano va llevando una botella de whisky, y la cristiana se viene robando del corral ajeno una gallina runa de corral, un conejo, un cuy de su mamá, de su papá, para ofrecérselo al maestro, al licenciado. ¿Para qué? Para que le suba notas al hijo, a la hija, para que no pierda el año. Hermano, bueno, si alguien no aprovechó, no se esforzó, no estudió, tendrá que repetir el año. Pero el cristiano no hace sobornos. El cristiano no anda, hermano, comprando conciencia, comprando notas. No, el cristiano es una persona justa, porque nuestro Dios es un Dios justo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, dice Dios en su palabra. Alabado sea el Señor. Hay que enseñar a nuestros hijos, hermano, a hacer las cosas bien. ¿Cuántas mujeres en este tiempo a la hija: a ver, fulana, Filomena, vas a salir con tus amigos, ¿no? Que no te falte en la cartera el preservativo, que no te falte la píldora del día después. Regula tu periodo para no tener un embarazo deseado. Hermano, el cristiano, la cristiana, no enseña esas barbaridades a sus hijos. A ver, fulano, a ver, fulana, ¿te guardas limpio y puro para el matrimonio? Sí, papá, sí, mamá. Como decía un pastor, en pocos lugares se están mirando que los jóvenes se casan de blanco. Yo he mirado en matrimonios que salen por Betel Televisión, hermano, como tanto el varón como la mujer, los dos se casan de blanco. Hay lugares donde la mujer ya tiene 5 hijos y está de 5 meses todavía. Y en iglesias evangélicas lo casan de blanco. De blanco ahí, no, hay cosas que no pueden ser. Hermano, mire lo que enseña la palabra de Dios. Aquí termino. Proverbios capítulo 23, versículo 24. Aquí voy terminando. Amén. Amén. Ya se han ido. Ya se fue el bus, pastor. Proverbios 23, 24. Mire lo que dice. Mucho se alegrará el padre del justo cuando uno enseña la palabra de Dios a sus hijos. Eso causa ¿qué? Satisfacción, gozo. ¿Por qué? Porque el hijo, porque la hija está haciendo lo que papá le enseñó por la palabra de Dios. El hijo sabio es alegría del padre, ¿sí o no? Pero el hijo necio es vergüenza de la madre.
¿Pero por qué lo achacan tanto a la mamá, pastor? Hay madres que son terribles. Hay madres que influyen para mal en la vida de sus hijos. Hacen lo malo y como la madre de Jacob, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacob? Rebeca. Como Rebeca. ¿Qué hizo Rebeca? Le alcahueteó a Jacob. Tu papá va a bendecir a Esaú. Le ha dicho que vaya, que mate, que case un cabrito y lo cocine, y cuando lo haya cocinado que venga para que le dé la bendición. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo no soy cazador. Yo soy de casa, mamá. No te preocupes, tráeme un par de cabritos del corral. Pero mi papá se va a dar cuenta, porque mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Muy bien, no te preocupes, ponte la ropa de tu hermano. Y fue cómplice, ¿para qué? Para que su hermano, para que el hijo mienta a su padre. No, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 23-24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Amén. Eso es algo maravilloso. Cuando uno enseña las cosas buenas a sus hijos y sus hijos comienzan a hacer lo bueno y lo recto, hermano, eso es motivo de gozo, de regocijo en el corazón del padre cristiano, de la madre cristiana. ¿Por qué? Porque no solamente está aprendiendo con palabras, está aprendiendo con ejemplo. Así es mi papá, así hace mi mamá. Mi mamá amaba y respetaba a mi padre, aunque mi padre se portaba mal con ella, pero ella siempre hacía lo bueno por él. Hermano, que Dios nos ayude. Vamos a orar, póngase en pie. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros los padres. Cuántas cosas nosotros tenemos que hacer por el bien primeramente de nosotros, de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a ser buenos padres, a poder enseñar y corregir a nuestros hijos cuando ellos están mal. A veces lo justificamos. No, es que está muy pequeñito, es que no entiende y no comprende. Un niño hasta los 5 años desarrolla su cerebro. El resto solamente es conocimiento. Desde pequeño enseña, Padre cristiano, con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu manera de vivir, con tu cambio. Enséñale a tus hijos lo que está bien, para que ellos digan: mi papá era así, mi papá amaba a Dios, mi mamá siempre buscaba al Señor, a pesar de que tenía que trabajar y en su cansancio corría a la iglesia, y a pesar de todo siempre nos hablaba de la Biblia. Siempre que hacíamos algo equivocado, nos llamaba y nos decía: siéntense, les voy a contar una historia. Y abría ese libro negro, abría ese libro café, abría ese libro concho de vino, abría ese libro rosado, ese libro fucsia, y comenzaba a contarnos las historias de la Biblia. Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a través de tu palabra lo bueno y lo malo, porque un día no estaremos con ellos. Pero aunque nosotros nos vayamos, aunque nosotros partamos de este mundo, ahí estarás tú, ahí estará tu Espíritu Santo para guardarlos, para enseñarlos, para corregirles. Padre, sigue obrando de una manera poderosa. Mira a los hermanos y amigos que nos están escuchando, que entiendan y comprendan la responsabilidad, la obligación que tienen de poder enseñar a sus hijos
lo que dice tu palabra, porque para mañana será demasiado tarde. Mañana será motivo de lloro, de lamento, de dolor, viendo cómo ellos se destruyen y se pierden en el pecado y el mundo. Ayúdanos ahora, Señor. Ayúdanos a ser de ejemplo, de testimonio, de influencia para ellos, para que cuando los veamos hablar o hacer lo malo, podamos corregirlos. No hables así, no hagas así, eso no agrada a Dios. Dios te está mirando, Dios te está escuchando. ¿Y por qué criticas y por qué señalas? Si tú haces lo malo, vergüenza te daría hablar, vergüenza te daría decir o hacer así. Mejor cállate, mejor no te llenes de pecado, mejor no cargues, no llenes de ira el corazón de Dios. Que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga compasión de ti. Padre amado y buen Dios, sigue obrando de una manera poderosa. Ayúdanos a buscarte en la casa tuya, en el templo. Ayúdanos a buscarte en nuestros propios hogares, en nuestro trabajo. Ayúdanos a ser responsables con nuestra vida espiritual. Padre, te damos gracias. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios le bendiga, hermanos, amigos. Si este mensaje ha sido de bendición para su alma, comparte esta palabra. No tenemos las herramientas necesarias, pero estamos haciendo esfuerzos para poder también ir subiendo prédicas después de cada culto en nuestro canal de YouTube. Estamos como Tulcán, 3 M's, Tulcán. Siga, escucha, comparta la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Facebook está borrando ahora las prédicas por Facebook. Hasta un mes pueden estar ahí y después se borran, pero queremos que esta palabra se quede guardada en esos medios que la gente tanto busca. Amén. Si Cristo no ha venido, mañana nos volvemos a encontrar. Tenemos culto misionero, estaremos transmitiendo 11:15, 11:30. Estaremos transmitiendo en vivo. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Cristo vive para siempre. Amén. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre, gloria sea.